En un pequeño pueblo del viejo oeste, una sola palabra bastó para sentenciar la vida de una mujer: estéril. Desde entonces, su nombre se convirtió en susurro, su cuerpo en motivo de burla silenciosa, su futuro en un camino sin promesas. Pero todo cambia cuando un forastero llega con la mirada limpia de prejuicios, y sin saberlo, desafía el juicio de todo un pueblo. ¿Qué ocurre cuando el pasado cruel se enfrenta a un amor que nace en silencio? Cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia y dime, ¿crees que los romances de época aún pueden curar las heridas que llevamos en el corazón? Silver Creek, Kansas, año 1878. El amanecer llegaba a Silver Creek con una luz pálida que parecía pedir permiso para entrar. El polvo de la calle principal aún dormía, y el silencio se extendía como una promesa frágil antes de que el pueblo despertara con sus miradas y sus juicios. En una casa modesta, de madera clara y ventanas estrechas, Eleanor Price ya estaba despierta. Sentada frente a la mesa de costura, inclinaba la cabeza con una concentración serena, como si cada puntada sostuviera el equilibrio de su mundo. Sus dedos se movían con destreza, firmes y delicados a la vez, guiando la aguja a través de la tela. Había aprendido a coser siendo niña, cuando aún creía que la vida podía ofrecerle algo más que resignación. Ahora, el sonido suave del hilo atravesando el algodón era su única certeza. Eleanor tenía 32 años. Aunque el cansancio contenido en su mirada parecía haberle robado algunos más, sus ojos castaños, profundos y atentos, guardaban una melancolía silenciosa que el pueblo conocía bien. No era una tristeza escandalosa, sino una pena digna, sostenida con la espalda recta y los labios cerrados. En Silver Creek, todos sabían quién era Eleanor Price, y peor aún, todos creían saber lo que le faltaba. La puerta interior crujió apenas cuando Martha Price apareció en el umbral. Su figura rígida parecía ocupar más espacio del que le correspondía. Vestía de negro, como casi siempre, con el corsé ajustado y el moño tan tirante que no dejaba escapar ni un solo pensamiento amable. Sus ojos oscuros se posaron en su hija con una severidad aprendida a lo largo de los años. «Ya es tarde», dijo, sin elevar la voz. «Las clientas no esperan». Eleanor asintió sin mirarla. «Termino este dobladillo y salgo». Martha no respondió de inmediato. Caminó despacio por la habitación, observando el vestido inacabado, los retazos de tela, la lámpara de aceite. Todo le parecía insuficiente. Como si aquella vida silenciosa y correcta fuera una prueba constante de una decepción que nunca perdonó. «No olvides llevar el chal», añadió finalmente. «No quiero que anden diciendo que ni siquiera sabes cuidarte». Eleanor levantó la vista apenas un instante. Sus miradas se cruzaron y en ese breve encuentro se condensó una historia entera, reproches no dichos, culpas heredadas, palabras que habían marcado un destino. Martha fue la primera en apartar los ojos. Cuando la puerta se cerró, Eleanor dejó escapar un suspiro contenido. Se levantó, dobló con cuidado el vestido terminado y lo colocó en una cesta. Antes de salir, se miró en el pequeño espejo junto a la pared. Ajustó el moño bajo, alisó con la palma el sencillo vestido de algodón gris y se colocó el chal sobre los hombros. No había coquetería en sus gestos, pero sí una dignidad silenciosa que nadie había logrado arrebatarle. La calle comenzaba a llenarse cuando Eleanor cruzó el umbral. Algunos saludos corteses, miradas rápidas que se desviaban demasiado pronto, murmullos que se apagaban al verla pasar. Nada nuevo. Desde hacía años caminaba por Silver Creek como quien carga una marca invisible en la frente. No siempre había sido así. El recuerdo regresó sin aviso, como una herida que se abre con solo rozarla. Años atrás, en aquella misma calle, su madre había pronunciado la frase que lo cambió todo. No en privado, no con compasión, sino con una frialdad que aún le helaba la sangre.
«Eres estéril», había dicho Marta frente al doctor Whitman y dos vecinas curiosas. «No puede darme nietos». Eleanor recordaba el silencio que siguió, el modo en que el doctor asintió con gesto grave, confirmando un diagnóstico que nadie volvió a cuestionar. Recordaba las miradas de lástima, la vergüenza subiéndole al rostro, el deseo imposible de desaparecer. Desde entonces, su nombre quedó unido a esa palabra, como si fuera su único rasgo. El taller de costura era un refugio imperfecto. Allí, al menos, sus manos eran valoradas. Las mujeres del pueblo acudían con vestidos gastados o encargos nuevos, y Eleanor cumplía sin fallar. Sonreía cuando era necesario, escuchaba sin opinar demasiado. Había aprendido a hacerse pequeña para no incomodar. Mientras trabajaba esa mañana, una clienta comentó, con falsa ligereza, sobre un baile próximo. «Dicen que vendrá gente de otros pueblos», dijo, ajustándose el sombrero. «Quizá algún viudo respetable». Eleanor inclinó la cabeza. «Espero que lo disfruten». La mujer la observó con una mezcla de compasión y curiosidad. «Claro, tú siempre tan ocupada». Cuando quedó sola de nuevo, Eleanor cerró los ojos un instante. No envidiaba los bailes ni las promesas vacías. Lo que anhelaba era algo más simple y, a la vez, más imposible. Ser mirada sin lástima, ser elegida sin condiciones, ser amada sin tener que demostrar nada. Al regresar a casa al atardecer, encontró a su madre sentada junto a la ventana, rezando en silencio. La luz del ocaso dibujaba sombras duras en el rostro de Marta, acentuando las arrugas de una vida construida sobre expectativas incumplidas. Eleanor dejó la cesta en su lugar y se acercó al fogón. «¿Vendiste todo?», preguntó Marta, sin mirarla. «Sí». «Bien». No hubo más palabras. Entre ellas siempre había existido un espacio lleno de cosas no dichas, un abismo hecho de reproches y silencios. Eleanor sabía que su madre creía haber hecho lo correcto, que pensaba haberla preparado para la realidad, pero también sabía que esa realidad le había sido impuesta sin piedad. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, Eleanor volvió a la mesa de costura. Encendió la lámpara y dejó que la luz tibia la envolviera. Afuera, el viento levantaba el polvo de la calle, y algún caballo relinchaba a lo lejos. Silver Creek seguía su curso, indiferente. Eleanor tomó la aguja y, antes de continuar, apoyó la mano sobre el pecho, allí donde guardaba un anhelo que nunca se había permitido nombrar en voz alta. No soñaba con grandes gestos ni con promesas eternas. Solo deseaba, en el fondo más secreto de su alma, que algún día alguien la mirara y no viera una ausencia, sino todo lo que era. Siguió cosiendo, puntada tras puntada, como había hecho siempre, con la esperanza escondida, intacta, esperando sin saber lo que el destino, silencioso como ella, ya se acercaba por el camino polvoriento de Silver Creek. El polvo del camino se levantaba lentamente detrás de la caravana cuando Jonathan Miller apareció por primera vez ante los límites de Silver Creek. No había en su llegada ningún gesto heroico ni anuncio solemne. Solo el sonido cansado de los cascos sobre la tierra seca, el crujir de las ruedas y la figura de un hombre que parecía fundirse con el horizonte, como si perteneciera más al camino que a cualquier lugar concreto. Jonathan desmontó con movimientos medidos, propios de alguien acostumbrado a no llamar la atención. Tenía 36 años y el cuerpo marcado por el trabajo duro, no por la ostentación. Su espalda era recta, sus hombros firmes, y en cada gesto había una economía de movimientos que hablaba de disciplina y soledad. Se quitó el sombrero de ala ancha para limpiarse el sudor de la frente, dejando ver un cabello castaño oscuro, ligeramente ondulado, rebelde incluso bajo el peso de los años y del sol. Silver Creek lo observó como observaba a todos los forasteros, con curiosidad contenida y una cautela aprendida. Algunos hombres levantaron la vista desde la herrería. Una mujer interrumpió su conversación en la tienda general. Jonathan sintió esas miradas sin buscarlas.
Estaba acostumbrado. En muchos pueblos había sido solo un vaquero de paso, alguien que llegaba y se iba sin dejar rastro, sin promesas y sin preguntas. Ató su caballo frente al almacén y preguntó, con voz grave y serena, por trabajo. Le indicaron el nombre de un ranchero que siempre necesitaba manos fuertes y no hacía demasiadas preguntas. Jonathan asintió, agradeció y volvió a colocarse el sombrero. Antes de irse, necesitaba arreglar una camisa rasgada en el costado. Recuerdo de una jornada larga en el camino. Fue así como entró por primera vez al taller de costura. El interior estaba impregnado de un aroma suave a tela limpia y aceite de lámpara. La luz del mediodía se filtraba por la ventana, iluminando partículas de polvo suspendidas en el aire. Jonathan dio un paso dentro y se detuvo, no por duda, sino por una sensación inesperada de quietud. Eleanor Price estaba de espaldas, inclinada sobre una mesa, concentrada en su labor. El vestido sencillo que llevaba seguía la línea de su cuerpo con modestia, sin intención de atraer miradas. El cabello castaño oscuro, recogido en un moño bajo, dejaba escapar un mechón rebelde que rozaba su nuca. Jonathan no supo explicar por qué se quedó inmóvil durante un segundo más de lo necesario. No era belleza ostentosa lo que veía, sino algo más difícil de nombrar. Una calma triste, una presencia que parecía sostener el silencio del lugar. Eleanor escuchó el leve ruido de las botas sobre la madera y se volvió con naturalidad. «Buenas tardes», dijo, con una voz suave pero firme. Jonathan se quitó el sombrero de inmediato, casi por instinto. «Buenas tardes. Me dijeron que usted podría ayudarme». Le mostró la camisa, señalando el desgarro. Eleanor se acercó, tomó la prenda entre sus manos y examinó la tela con atención profesional. Sus dedos rozaron el algodón con cuidado, como si cada gesto estuviera medido para no dañar nada más de lo necesario. «¿Puedo arreglarla?», respondió. «No llevará mucho tiempo». Jonathan asintió. «No tengo prisa». Ella levantó la vista apenas un instante. Sus ojos se encontraron y algo imperceptible ocurrió entre ambos. No fue un sobresalto ni una emoción evidente, sino una pausa, como si el tiempo hubiera decidido observarlos también. «Puede sentarse», indicó Eleanor, señalando una silla sencilla junto a la pared. Jonathan obedeció, colocándose con una rigidez contenida, sosteniendo el sombrero entre las manos. Observó el taller sin curiosidad excesiva, pero cada tanto su mirada regresaba a Eleanor, atraída por la concentración de su rostro, por la forma en que fruncía levemente el ceño al pasar la aguja. «¿Es usted de aquí?», preguntó, rompiendo el silencio con cautela. «No», respondió ella sin levantar la vista. «Nací en otro lugar, pero llevo muchos años en Silver Creek». Jonathan percibió que no era una invitación a seguir indagando. Aún así, algo en la respuesta le despertó una empatía silenciosa. Él también llevaba años viviendo en sitios que nunca terminaban de pertenecerle. «Yo tampoco soy de aquí», comentó. «Solo estoy de paso». Eleanor asintió, como si aquella frase no tuviera ningún peso especial. Para ella, los hombres de paso eran parte del paisaje, tan comunes como el polvo o el viento. Siguió cosiendo. El silencio volvió a instalarse, pero no era incómodo. Jonathan sintió una calma inesperada, una que no había experimentado en mucho tiempo. No necesitaba llenar el aire con palabras ni justificar su presencia. Cuando Eleanor terminó, le entregó la camisa doblada con cuidado. «Aquí tiene». Jonathan la tomó y sus dedos rozaron los de ella por un instante. Fue un contacto mínimo, casi accidental, pero suficiente para que ambos retiraran la mano con una ligera sorpresa. Eleanor sintió un calor extraño subirle por el brazo, algo que no reconocía. Jonathan bajó la mirada, como si aquel gesto hubiera sido una indiscreción. «Gracias», dijo él. «¿Cuánto le debo?» Ella mencionó una suma modesta. Jonathan dejó las monedas sobre la mesa y antes de colocarse el sombrero, la miró de nuevo.
Mi nombre es Jonathan Miller. Eleanor dudó un segundo. No solía intercambiar nombres con los clientes. Sin embargo, algo en la manera en que él lo dijo, sin expectativa ni insistencia, la llevó a responder. Eleanor Price. Jonathan asintió, como si guardara el nombre con cuidado. Fue un gusto, señora Price. Cuando salió, Eleanor permaneció de pie unos segundos, con la aguja aún entre los dedos. No entendía por qué su corazón latía con más fuerza. No había ocurrido nada extraordinario, y sin embargo, el aire parecía distinto. Esa tarde, mientras cerraba el taller, Eleanor lo vio de nuevo. Jonathan estaba frente al almacén, hablando con el ranchero que le habían indicado. Sus gestos eran sobrios, su postura firme. No parecía un hombre de grandes palabras, pero había en él una seguridad tranquila que contrastaba con la arrogancia de otros. Al cruzar la calle, Jonathan la vio. No sonrió de inmediato. Solo inclinó ligeramente la cabeza en un gesto respetuoso. Eleanor respondió del mismo modo, sorprendida de sí misma por aquel pequeño reconocimiento que le dejó una sensación tibia en el pecho. Durante los días siguientes, Jonathan se estableció en las afueras del pueblo, trabajando largas jornadas. No buscaba compañía ni distracciones. Sin embargo, sin proponérselo, comenzó a pasar frente al taller de costura con una frecuencia que no podía justificar del todo. A veces entraba con una excusa mínima, un botón suelto, un remiendo innecesario. Eleanor lo recibía con la misma cortesía medida, pero algo en su mirada había cambiado. Ya no era solo resignación lo que habitaba en sus ojos. Había una curiosidad tímida, un brillo leve que ella misma se sorprendía al reconocer. Una tarde, mientras Eleanor cosía en silencio, Jonathan habló con voz baja, como si temiera romper algo frágil. «Usted trabaja mucho». Ella sonrió apenas. «Es lo que sé hacer. Lo hace bien». El elogio fue simple, sin énfasis, y por eso mismo profundamente conmovedor. Eleanor sintió que esas palabras tan escasas tenían un peso distinto al de los halagos vacíos que había escuchado otras veces. «Gracias», respondió, y en esa gratitud había algo más que educación. Jonathan la observó un instante más de lo necesario. Vio la manera en que ella mantenía la espalda recta, incluso sentada, la serenidad con la que aceptaba el mundo sin exigirle nada. Pensó, sin saber por qué, que aquella mujer había aprendido a sostenerse sola durante demasiado tiempo. «Silver Creek puede ser duro», comentó él, casi para sí mismo. Eleanor levantó la vista. «Uno se acostumbra». Jonathan negó lentamente. «No debería». El silencio que siguió fue distinto, más profundo. Eleanor sintió que aquellas palabras, dichas sin juicio ni compasión, tocaban un lugar que había mantenido cerrado durante años. No respondió, no sabía cómo. Cuando Jonathan se levantó para irse, se detuvo junto a la puerta. «Si necesita algo», comenzó, y luego se corrigió. «Ha sido un gusto verla». Eleanor lo observó salir, con el corazón agitado por una emoción que no se atrevía a nombrar. No era esperanza, se dijo. No podía serlo. Era solo la presencia de un hombre que no hacía preguntas, que no la miraba como una ausencia, que no parecía esperar nada de ella. Esa noche, al volver a casa, Eleanor encontró a su madre sentada en silencio, como siempre. Marta levantó la vista un segundo, evaluándola. «Te vi hablando con ese vaquero», dijo sin rodeos. Eleanor sintió una tensión familiar en el pecho. «Es un cliente». Marta frunció los labios. «No te conviene hacerte notar». Eleanor bajó la mirada, pero esta vez algo en su interior no se doblegó del todo. Recordó la forma en que Jonathan había dicho su nombre, sin lástima, sin juicio. «Solo cosí una camisa», respondió con calma. Marta no insistió, pero el silencio que siguió fue más denso que de costumbre. Eleanor se retiró a su habitación y se sentó en la cama.
Por primera vez en mucho tiempo, su mente no regresó al pasado ni a las palabras que la habían marcado. Pensó en un hombre que había llegado sin promesas, sin preguntas, y que sin saberlo, había sembrado una inquietud nueva en su corazón. A lo lejos, en la noche de Silver Creek, Jonathan Miller miraba el cielo estrellado desde el campamento. Pensaba en una mujer de mirada profunda y manos firmes. No sabía qué buscaba exactamente en aquel pueblo, pero por primera vez en años no tenía prisa por irse. Ambos, sin saberlo, habían dado el primer paso hacia un destino que comenzaba a latir en silencio, como una emoción contenida, esperando el momento de ser reconocida. El sol de la tarde caía oblicuo sobre Silver Creek, bañando las fachadas de madera con un tono dorado que suavizaba, al menos por unas horas, la dureza habitual del pueblo. El polvo se levantaba con cada paso, suspendiéndose en el aire como si también él escuchara atento los murmullos que comenzaban a crecer allí donde antes solo había indiferencia. Eleanor Price abrió el taller de costura con el mismo gesto de siempre. Preciso, contenido, casi invisible. Colocó la cesta junto a la mesa, encendió la lámpara aunque aún no era necesaria, y se sentó frente a la tela que había dejado preparada la noche anterior. Sus manos sabían exactamente qué hacer. Su corazón, en cambio, estaba inquieto. Desde hacía algunos días, una presencia silenciosa se había instalado en sus pensamientos. No como una ilusión desbordada, sino como una pregunta que no se atrevía a formular. Jonathan Miller. No pensó en él como en un hombre atractivo, aunque lo era. Pensó en su mirada directa, sin atisbos de lástima, en el tono de su voz, grave y tranquilo, que no parecía exigir nada. Pensó, sobre todo, en la calma extraña que había sentido cada vez que él cruzaba la puerta del taller. Como si el mundo dejara de pesar por un instante. El sonido de unas botas sobre la madera la hizo alzar la vista. No necesitó verlo para saber quién era. Había aprendido a reconocer el ritmo de sus pasos, pausado, firme, sin prisa. Jonathan se detuvo junto a la puerta, quitándose el sombrero con el mismo respeto silencioso de siempre. «Buenas tardes, señora Price». Eleanor sintió un leve estremecimiento al oír su nombre en labios de él. «Buenas tardes», respondió, procurando que su voz no revelara nada. Jonathan avanzó unos pasos, sosteniendo una chaqueta doblada sobre el brazo. «Me temo que esta también necesita de sus manos». Ella sonrió apenas, con esa sonrisa discreta que parecía nacer más de la costumbre que de la emoción. «Veamos». Tomó la prenda, examinó una costura suelta en el hombro y asintió. «Puedo arreglarla». «Sabía que diría eso», comentó Jonathan sin ironía. Eleanor levantó la vista, sorprendida. «¿Ah, sí? Usted no deja nada sin cuidar». Las palabras quedaron suspendidas entre ambos. No eran un halago directo, pero tampoco una simple observación. Eleanor sintió que algo se acomodaba dentro de su pecho, como si alguien hubiera puesto en palabras una verdad que nadie había visto antes. «Puede sentarse», dijo, señalando la silla. Jonathan obedeció. No parecía incómodo en el silencio. Al contrario, lo habitaba con naturalidad. Observó cómo Eleanor se inclinaba sobre la tela, cómo la luz dibujaba un contorno suave en su rostro. Vio el leve temblor de una pestaña, la concentración serena de sus gestos. «Ha cambiado el clima», dijo él, rompiendo el silencio con cuidado. «Las tardes se sienten más cortas». «Sí», respondió ella. «El otoño se acerca». «¿Le gusta esta época?» Eleanor dudó un segundo. «Me gusta cuando el calor se va. El aire se vuelve más soportable». Jonathan sonrió apenas, una curva mínima en sus labios. «Lo entiendo». Ella continuó cosiendo. Cada tanto sentía la mirada de él sobre sus manos, no con insistencia, sino con una atención tranquila que la hacía consciente de cada movimiento. Era una sensación nueva. No se sentía observada, sino acompañada. Fuera del taller,
Dos mujeres pasaron despacio, fingiendo hablar de otra cosa mientras lanzaban miradas furtivas hacia el interior. Eleanor lo percibió sin mirar. Silver Creek nunca dejaba de observar. Jonathan también lo notó. Frunció levemente el ceño, no por molestia, sino por una comprensión silenciosa. «Este pueblo tiene memoria larga», comentó en voz baja. Eleanor sonrió sin alegría. «Y lengua suelta». Él la miró con atención. «No parece importarle». Ella hizo una pausa. La aguja quedó suspendida en el aire. «Aprendí que luchar contra eso solo cansa». Jonathan asintió lentamente. «A veces». No dijo más. No le pidió explicaciones. No intentó consolarla con palabras vacías, y eso, más que cualquier gesto, la conmovió. Cuando terminó la costura, Eleanor le devolvió la chaqueta. Jonathan se levantó, y al tomarla, sus dedos rozaron los de ella otra vez. El contacto fue breve, casi imperceptible, pero esta vez ninguno se retiró de inmediato. Hubo un segundo de quietud, una respiración contenida. Eleanor fue la primera en apartarse. Bajó la mirada, con un rubor leve en las mejillas. «Está lista», dijo. «Gracias», respondió Jonathan con la voz apenas más grave. No se fue enseguida. Se colocó el sombrero, pero permaneció de pie, como si buscara algo más que no sabía cómo pedir. «¿Suele cerrar temprano?», preguntó finalmente. Eleanor negó. «Depende del trabajo». Jonathan asintió. «Tal vez, si no es molestia, podría acompañarla alguna vez al anochecer. El camino no siempre es amable». Eleanor levantó la vista. Su primer impulso fue negarse. Había pasado años evitando cualquier gesto que pudiera interpretarse como un atrevimiento. Pero algo, en la manera en que él lo dijo, sin imponer, sin suponer, le dio valor. «No sería molestia», respondió con suavidad. «Si coincide». Jonathan inclinó la cabeza agradecido. «Entonces esperaré». Esa tarde, al cerrar el taller, Eleanor salió acompañada. Caminaban a una distancia respetuosa, sin tocarse, pero conscientes el uno del otro. El sol se despedía, tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados. El polvo parecía menos áspero bajo esa luz. «No suelo caminar con nadie», dijo Eleanor de pronto, como si necesitara explicarse. Jonathan la miró de reojo. «¿No lo parece?» Ella sonrió. «Me refiero a que me acostumbré a hacerlo sola». «Uno se acostumbra a muchas cosas», respondió él. «No significa que sean las mejores». Eleanor guardó silencio. Aquellas palabras, tan simples, resonaron con fuerza. Al llegar a la casa, Eleanor se detuvo. «Aquí es». Jonathan asintió. «Gracias por dejarme acompañarla». «Gracias a usted», respondió ella, y en ese agradecimiento había algo más profundo que la cortesía. Se miraron un instante. No hubo promesas ni gestos impulsivos, solo una certeza compartida de que algo había cambiado, aunque ninguno se atreviera a nombrarlo. Desde la ventana, Martha Price observaba la escena con el ceño fruncido. Vio a su hija detenerse frente a aquel vaquero. Vio la forma en que se miraban, sintió una punzada de desagrado, mezclada con un temor antiguo. Cuando Eleanor entró, Martha no perdió tiempo. «Ese hombre vuelve a aparecer», dijo con tono seco. «Es un cliente», respondió Eleanor quitándose el chal. «Los clientes no escoltan», replicó Martha. Eleanor respiró hondo. «No hizo nada indebido». «Las habladurías sí», sentenció su madre. «Y tú sabes cómo empieza todo». Eleanor levantó la mirada con una serenidad nueva. «No he hecho nada malo». Martha apretó los labios. «No te conviene ilusionarte». Eleanor sintió el peso de esas palabras tan conocidas, pero esta vez no bajó la cabeza. «No me estoy ilusionando», dijo con calma. «Solo hablo con alguien». Martha la observó en silencio, sorprendida por el tono firme. No insistió, pero el aire quedó cargado de tensión. Esa noche, Eleanor se sentó junto a la lámpara y tomó la aguja, pero no cosió. Sus pensamientos estaban lejos.
en un camino polvoriento, en una voz grave que no exigía nada, en una mirada que parecía ver más allá de lo que el pueblo había decidido. Jonathan, por su parte, permanecía sentado junto a la fogata, mirando las llamas con expresión pensativa. No recordaba la última vez que había deseado quedarse en un lugar por alguien. No se consideraba un hombre de sueños. Y sin embargo, aquella mujer de manos firmes y mirada profunda había comenzado a ocupar un espacio inesperado en su vida. No había promesas, no había planes, solo un silencio que poco a poco comenzaba a decirlo todo. Y en Silver Creek, donde las palabras solían herir más que los hechos, ese silencio compartido se convirtió en el primer lenguaje verdadero entre dos almas que, sin saberlo, ya se estaban buscando. La tarde se deslizaba lentamente sobre Silver Creek, como si el sol mismo dudara en marcharse. La luz dorada caía sobre los techos bajos y las fachadas gastadas, suavizando por un momento las asperezas del pueblo. En el taller de costura, Eleanor Price trabajaba con la ventana entreabierta, dejando que el aire tibio moviera apenas las cortinas claras. El sonido distante de los cascos y las voces apagadas llegaba hasta ella como un murmullo constante, familiar, casi tranquilizador. Desde hacía varios días, su rutina había comenzado a cambiar de manera imperceptible, no en sus actos, sino en su interior. Cosía con la misma precisión, caminaba con la misma discreción, respondía con la misma cortesía medida. Pero había algo distinto en su mirada cuando levantaba la vista de la tela, una espera silenciosa que antes no existía. Esa tarde, cuando el sonido de unas botas se detuvo frente a la puerta, su corazón reaccionó antes que su razón. Jonathan Miller apareció en el umbral, quitándose el sombrero con ese gesto suyo que ya le resultaba extrañamente cercano. No traía ninguna prenda que reparar. Sus manos estaban libres y esa ausencia de pretexto hizo que Eleanor se pusiera tensa. «Buenas tardes», dijo él con voz serena. «Buenas tardes», respondió ella, dejando la aguja sobre la mesa. Jonathan dio un paso dentro, pero no avanzó más. Parecía consciente del espacio, de la fragilidad invisible que los rodeaba. «Pensé en usted», dijo, sin rodeos, aunque sin atrevimiento. «Me preguntaba si le gustaría dar un paseo antes de que anochezca». Eleanor sintió un leve vértigo. No era una invitación escandalosa, ni una promesa indebida. Era, sin embargo, una ruptura clara con la prudencia que había gobernado su vida durante años. «¿Un paseo?», repitió, más para darse tiempo que por duda. «Por el sendero junto al arroyo», explicó él. «No suele haber nadie a esta hora». Eleanor miró hacia la ventana, luego hacia la puerta. Pensó en su madre, en las miradas del pueblo, en las palabras que siempre habían contenido sus pasos. Y aún así, algo más fuerte que el miedo comenzó a abrirse paso. «Puedo cerrar un poco antes», dijo finalmente. Jonathan asintió, sin sonreír demasiado, como si no quisiera espantar ese momento. Caminaron juntos fuera del pueblo, siguiendo un sendero de tierra bordeado por hierba seca y arbustos bajos. El arroyo corría a un costado, reflejando el cielo que comenzaba a tornarse anaranjado. No se tocaban, mantenían una distancia respetuosa, pero el aire entre ambos parecía cargado de una presencia compartida. «Es un lugar tranquilo», comentó Eleanor. «Lo es», respondió Jonathan. «Me gusta venir aquí cuando el ruido del pueblo se vuelve demasiado». Ella lo miró de reojo. «A mí también». Caminaron unos metros en silencio. No era un silencio incómodo, sino uno lleno de cosas no dichas que parecían sostenerse mutuamente. «Usted no habla mucho de sí mismo», dijo Eleanor al fin, con suavidad. Jonathan respiró hondo. «No suelo hacerlo. ¿Porque no quiere o porque no sabe cómo?» Él sonrió apenas, una sonrisa breve y honesta. Tal vez un poco de ambas. Eleanor asintió, comprendiendo más de lo que esperaba. «Yo tampoco suelo hacerlo». Jonathan se detuvo,
Ella hizo lo mismo. Se miraron frente a frente, con el arroyo murmurando a sus espaldas. Y sin embargo, dijo él, siento que la conozco un poco más cada vez que guardamos silencio. Eleanor sintió que esas palabras le tocaban un lugar profundo. Bajó la mirada con un rubor suave en las mejillas. Eso no suele pasarme, confesó en voz baja. Jonathan levantó la mano como si fuera a tocarla, pero se detuvo a medio camino. La dejó caer de nuevo, respetando ese límite invisible que ambos parecían cuidar con devoción. «No quiero incomodarla», dijo. «No me incomoda», respondió ella de inmediato, sorprendida por su propia rapidez. Luego añadió con un hilo de voz, «Me asusta». Jonathan la miró con atención sin juzgar. «¿Qué es lo que la asusta?» Eleanor respiró hondo. «Que usted despierte algo que he pasado la vida intentando mantener dormido». Jonathan guardó silencio un momento. Luego habló con una calma que no prometía nada, pero tampoco negaba. «Yo no he venido a pedirle nada», dijo, «ni a exigirle que cambie». Eleanor levantó la vista. Sus ojos se encontraron, y en ese instante algo se sostuvo entre ambos, frágil y poderoso a la vez. «Entonces, ¿por qué está aquí?», preguntó ella. «Porque cuando estoy con usted», respondió él sin apartar la mirada, «el mundo pesa menos». No hubo beso, no hubo abrazo, solo esa confesión contenida que se deslizó entre ellos como una promesa sin forma. Regresaron al pueblo cuando el cielo comenzaba a oscurecer. Las primeras luces se encendían en las casas y el murmullo de Silver Creek retomaba su tono habitual. Al acercarse a la calle principal, Eleanor sintió cómo la tensión regresaba, recordándole que no estaban solos, que aquel afecto naciente debía enfrentar algo más que sus propios miedos. Una mujer los vio pasar, luego otra. Eleanor lo percibió sin necesidad de mirar. Jonathan se detuvo frente a la casa de Eleanor. «Aquí me quedo». Ella asintió. «Gracias por el paseo». «Gracias a usted por aceptarlo». Se miraron un instante más. Jonathan inclinó la cabeza, respetuoso, y se alejó sin volver la vista atrás. Eleanor permaneció allí, con el corazón latiendo con fuerza, hasta que su figura se perdió entre las sombras. Dentro de la casa, Martha Price la esperaba sentada junto a la mesa. La lámpara iluminaba su rostro severo y sus ojos oscuros se clavaron en Eleanor apenas cruzó el umbral. «Llegas más tarde de lo habitual», dijo sin saludo. «Cerré antes», respondió Eleanor quitándose el chal. «Te vi», continuó Martha, «con ese hombre». Eleanor sintió la vieja tensión, pero esta vez no se dejó dominar por ella. «No hice nada indebido». «Eso nunca detuvo a este pueblo», replicó Martha con dureza. «La gente habla, y tú sabes lo que dicen de ti». Eleanor se volvió lentamente, enfrentando a su madre con una serenidad que sorprendió incluso a ella misma. «Sé lo que dicen», respondió. «Lo he sabido siempre». Martha apretó los labios. «Entonces deberías ser más cuidadosa». «Debería», repitió Eleanor, luego con voz firme, «pero no voy a dejar de vivir por miedo». El silencio que siguió fue denso, cargado de años de reproches y expectativas rotas. Martha la observó como si la viera por primera vez. «No quiero verte sufrir», dijo al fin, con un tono que no era del todo duro. «Ya he sufrido», respondió Eleanor con suavidad. En silencio. Martha no replicó. Se levantó y se retiró a su habitación, dejando tras de sí un aire cargado de cosas no resueltas. Esa noche Eleanor no cosió. Se sentó junto a la ventana, observando el cielo estrellado. Pensó en el arroyo, en la manera en que Jonathan había detenido su mano antes de tocarla, en la forma en que había hablado sin prometer nada y, aún así, le había ofrecido algo invaluable: respeto. Jonathan, por su parte, permanecía de pie junto a su caballo, a las afueras del pueblo. Miraba las luces dispersas de Silver Creek con una expresión pensativa. No era un hombre que se permitiera ilusiones fácilmente. Había aprendido a no esperar demasiado de nadie ni de ningún lugar, y sin embargo,
Aquella mujer de mirada profunda y pasos contenidos había comenzado a ocupar un espacio que no sabía cómo proteger. Sabía que el pueblo no sería amable, sabía que las miradas y los rumores no tardarían en crecer, pero también sabía que algo auténtico había comenzado a formarse entre ellos, algo que no necesitaba gestos grandilocuentes para existir. Eleanor se acostó esa noche con el corazón agitado y la mente en calma por primera vez en mucho tiempo. No sabía qué vendría después, no se atrevía a imaginarlo, pero una certeza nueva se instaló en su pecho, silenciosa y firme. Había permitido que alguien se acercara, y, en un lugar donde siempre le habían enseñado a conformarse con la ausencia, ese gesto sencillo se convirtió en el acto más valiente de su vida. El amanecer encontró a Eleanor Price despierta antes de que el gallo anunciara el día. Permanecía sentada al borde de la cama, con las manos entrelazadas sobre el regazo, respirando con cuidado, como si cualquier movimiento brusco pudiera quebrar algo invisible dentro de ella. La luz grisácea que entraba por la ventana no lograba disipar la sensación de inquietud que le oprimía el pecho desde hacía días. No era un malestar común, no era el cansancio habitual de las largas jornadas de costura, ni el peso emocional que había aprendido a cargar desde joven. Era algo distinto, más profundo, más íntimo, una alteración silenciosa que se manifestaba en mareos repentinos, en un nudo persistente en el estómago, en una sensibilidad nueva que la desarmaba sin previo aviso. Eleanor se levantó despacio y caminó hasta la palangana. Al inclinarse, una oleada de náuseas la obligó a aferrarse al borde. Cerró los ojos con fuerza, esperando que pasara. Cuando al fin pudo enderezarse, su reflejo le devolvió un rostro pálido, con los ojos más brillantes de lo habitual. Tranquila, se susurró, aunque no sabía a quién intentaba convencer. Durante la mañana, trabajó como pudo, cosiendo con manos firmes que no lograban ocultar del todo el temblor interior. Cada puntada era un esfuerzo consciente por mantener la normalidad. Sin embargo, a media mañana, tuvo que sentarse. El aire le parecía más pesado, y el corazón le latía con una insistencia inquietante. Fue entonces cuando la verdad, largamente evitada, se abrió paso con una claridad aterradora. Eleanor dejó la aguja sobre la mesa y se quedó inmóvil. No necesitaba confirmaciones externas, conocía su cuerpo lo suficiente para saber que aquello no era una simple indisposición. Una imagen acudió a su mente con la fuerza de un golpe. El rostro del doctor Whitman, serio, definitivo. La voz de su madre, dura como una sentencia. La palabra que había marcado su destino ante el pueblo. Estéril. La sola posibilidad la hizo sentir mareada. Si estaba equivocada, si todo no era más que una ilusión nacida del miedo. Aún así, el pensamiento ya había echado raíces. ¿Y si no lo estaba? Eleanor cerró el taller más temprano de lo habitual. El sol aún estaba alto cuando regresó a casa, con el corazón golpeándole el pecho como si quisiera escapar. Martha Price la observó con atención desde la mesa. ¿Te sientes mal?, preguntó, con un tono que no era del todo severo. Un poco cansada, respondió Eleanor, evitando su mirada. Martha asintió, pero sus ojos permanecieron fijos en ella. No te exijas tanto. Eleanor subió a su habitación y cerró la puerta. Se sentó en la cama y apoyó las manos sobre el vientre, casi sin darse cuenta. El gesto la estremeció. No había ternura en ese momento, solo pánico, un miedo antiguo, profundo, que la paralizaba. Si estaba embarazada, todo lo que había temido se volvería realidad. El juicio del pueblo, la humillación pública, la certeza de que su cuerpo la traicionaría una vez más. Y, peor aún, el riesgo de perder algo que apenas se había permitido sentir. Pensó en Jonathan. El solo recuerdo de su mirada la hizo contener el aliento. No sabía cómo decirle algo así. No sabía si debía hacerlo.
Una parte de ella deseaba huir, esconderse, fingir que nada estaba ocurriendo. Otra, más pequeña pero más firme, sabía que no podía seguir callando. Esa tarde, cuando Jonathan pasó frente al taller cerrado, sintió una inquietud que no supo explicar. Se detuvo, observó la puerta, luego la casa cercana. No era habitual que Eleanor cerrara tan temprano. Sin pensarlo demasiado, se dirigió hacia la vivienda. Llamó con cuidado. Eleanor tardó en responder. Cuando abrió la puerta, Jonathan notó de inmediato la palidez de su rostro y la tensión contenida en sus gestos. ¿Se encuentra bien?, preguntó con voz baja. Eleanor dudó. Luego abrió un poco más la puerta. ¿Puede pasar? Jonathan entró sin decir nada más. Se quitó el sombrero y lo sostuvo entre las manos, atento, preocupado. «Siéntese», indicó ella, señalando la silla junto a la mesa. Jonathan obedeció. La observó mientras ella caminaba despacio, como si cada paso requiriera un esfuerzo adicional. Se detuvo frente a él, pero no levantó la vista de inmediato. «Hay algo que debo decirle», comenzó, con la voz apenas audible. Jonathan se inclinó levemente hacia adelante. «La escucho». Eleanor respiró hondo. «No estoy segura», dijo primero, como si necesitara preparar el terreno. «Pero creo que estoy esperando un hijo». El silencio que siguió fue denso, absoluto. Eleanor sintió que el mundo se detenía. Alzó la vista, temerosa de encontrar rechazo, sorpresa o, peor aún, compasión. Jonathan no habló de inmediato. Sus ojos permanecieron fijos en ella, atentos, sin juicio. Cuando al fin respondió, su voz era grave pero firme. «¿Está segura?» «No», admitió Eleanor. «Y eso es lo que más me aterra». Jonathan se levantó despacio. Dio un paso hacia ella, luego se detuvo, respetando esa distancia invisible que siempre cuidaba. «¿Por qué le aterra?», preguntó con suavidad. Eleanor cerró los ojos. Las palabras comenzaron a brotar como si llevaran años esperando ser pronunciadas. «Porque toda mi vida me han dicho que no puedo», confesó. «Porque si es cierto, todos esperarán que falle. Y si no lo es, yo no sé si podré soportarlo». Jonathan la observó en silencio. Vio la lucha reflejada en su rostro, el peso de una historia que no conocía del todo, pero que intuía marcada por heridas profundas. «No tiene que enfrentar esto sola», dijo finalmente. Eleanor negó con la cabeza. «Usted no entiende». «Entonces ayúdeme a entender», respondió él, sin alzar la voz. Ella abrió los ojos y lo miró, con una mezcla de miedo y gratitud. «Me dijeron que era estéril», confesó. «Delante de todos. Desde entonces, eso es lo único que ven en mí». Jonathan apretó los labios, con una tensión contenida, que no era ira, sino una profunda indignación silenciosa. «Eso no la define», dijo con firmeza. «Para este pueblo sí», respondió Eleanor, «y para mi madre». Jonathan dio un paso más, acortando la distancia. Extendió la mano lentamente, como pidiendo permiso sin palabras. Eleanor dudó un instante, y luego permitió que sus dedos se entrelazaran. El contacto fue suave, tembloroso, pero profundamente reconfortante. «Escúcheme», dijo él, mirándola a los ojos. «Sea lo que sea que esté ocurriendo, no me iré». Eleanor sintió que esas palabras le aflojaban algo en el pecho. «No quiero que se quede por obligación». «No es obligación», respondió Jonathan. «Es elección». Ella bajó la mirada, con lágrimas contenidas. «Tengo miedo». Jonathan apretó su mano con cuidado. «Yo también». Se quedaron así, de pie, compartiendo ese temor que no necesitaba ser explicado. No hubo promesas exageradas ni juramentos eternos. Solo la certeza de no estar solos. Desde la otra habitación, Martha Price escuchaba. No distinguía las palabras, pero percibía la gravedad del momento. Permaneció inmóvil, con el ceño fruncido, el corazón inquieto por una sensación que no quería nombrar. Cuando Jonathan se marchó, Eleanor se quedó sola, sentada en la cama, con las manos aún tibias por el contacto reciente.
El miedo seguía allí, pero algo había cambiado. Ya no era un abismo absoluto. Había una presencia, una elección compartida. Esa noche, Eleanor no pudo dormir. Escuchó los sonidos de la casa, el viento golpeando las ventanas, los pasos apagados de su madre. Pensó en lo que vendría, sin atreverse a imaginarlo del todo. Pensó en Jonathan, en su voz firme, en la manera en que había sostenido su mano sin exigir nada a cambio. Por primera vez, desde que el terror se había instalado en su pecho, Eleanor permitió que una pregunta distinta surgiera, tímida, casi culpable, y si esta vez fuera diferente, no era esperanza aún, era apenas un susurro, frágil, pero vivo, un latido nuevo que, aunque lleno de temor, comenzaba a abrirse paso en el silencio de Silver Creek. Silver Creek despertó esa mañana con una inquietud distinta, como si el aire mismo se hubiera vuelto más espeso. Eleanor Price lo percibió apenas cruzó el umbral de su casa. No necesitó miradas directas ni palabras explícitas para comprender que algo había cambiado. Bastó el murmullo que se detenía al verla pasar, la forma en que algunas mujeres bajaban la voz con demasiada premura, el modo en que ciertos hombres la observaban con una curiosidad que no intentaban disimular. Caminó hacia el taller con la espalda recta, sosteniendo la cesta con ambas manos, consciente de cada paso. El vestido le quedaba un poco más ajustado en el talle, un detalle mínimo que, sin embargo, parecía amplificarse bajo los ojos atentos del pueblo. Eleanor respiró hondo y siguió adelante. No iba a huir. Al abrir la puerta del taller, el sonido familiar de la madera le devolvió un atisbo de calma. Encendió la lámpara, acomodó los hilos, se sentó frente a la mesa. Intentó concentrarse en la tela, pero sus pensamientos se escapaban una y otra vez hacia la noche anterior, hacia la certeza temblorosa que había compartido con Jonathan, hacia el miedo que aún le apretaba el pecho. No tardaron en llegar las primeras clientas. Una mujer de rostro afilado y sombrero demasiado rígido entró con paso decidido. Eleanor levantó la vista y saludó con cortesía. «Buenos días», dijo. La mujer asintió apenas, dejando un vestido sobre la mesa. «Necesita un ajuste», respondió, sin mirarla a los ojos. Eleanor tomó la prenda, examinándola con profesionalismo. «Puedo tenerlo listo mañana». «Eso espero», replicó la mujer, con un tono cargado de algo más que prisa. Luego añadió como quien no quiere la cosa. «No debe ser fácil trabajar en estas condiciones». Eleanor alzó la mirada. «¿A qué se refiere?» La mujer fingió sorpresa. «Oh, ya sabe, la gente habla». Eleanor sostuvo su mirada con una serenidad que había aprendido a construir a fuerza de golpes invisibles. «La gente siempre habla». La mujer apretó los labios y se marchó sin despedirse. Eleanor permaneció inmóvil unos segundos con la prenda aún entre las manos. Sabía que aquello no era más que el comienzo. A media mañana, el murmullo se había transformado en algo más concreto. Dos hombres pasaron frente al taller, hablando sin cuidado. «Dicen que no tardará en demostrarse», comentó uno. «Siempre supe que algo así pasaría», respondió el otro sin bajar la voz. Eleanor cerró los ojos un instante. El juicio había comenzado. Jonathan, que trabajaba en las afueras del pueblo, sintió el cambio sin verlo. En la mirada esquiva de algunos hombres, en la forma en que el capataz evitó mencionar el nombre de Eleanor, en el silencio incómodo que se instaló cuando preguntó por ella en la tienda general. «Será mejor que no te metas», le advirtió un hombre mayor, con tono supuestamente amistoso. «Ese asunto no te conviene». Jonathan lo miró con calma. «No me he metido en ningún asunto». «Todo el pueblo es un asunto», replicó el hombre. «Y ya sabes cómo son las cosas aquí». Jonathan no respondió. Ajustó el sombrero y salió. Sus pasos eran firmes, pero por dentro algo se tensaba. Sabía que Eleanor estaba siendo observada, juzgada, medida con una vara que no admitía matices,
y sabía, con una certeza que no necesitaba palabras, que no pensaba dar un paso atrás. Esa tarde, Eleanor cerró el taller más temprano. El cansancio no era solo físico, sentía el peso de cada mirada como si fueran manos invisibles empujándola hacia abajo. Al salir, vio a Jonathan esperándola a unos metros, apoyado contra una valla, con el sombrero bajo el brazo. El alivio fue inmediato, aunque no quiso mostrarlo. «Pensé que tal vez», comenzó él, deteniéndose cuando ella se acercó. «¿Puedo acompañarla?» Eleanor asintió. Sí. Caminaron juntos por la calle principal, conscientes de las miradas que se posaban sobre ellos. Jonathan no intentó ocultar su presencia ni apresurar el paso. Se mantuvo a su lado, con una naturalidad que era en sí misma una declaración silenciosa. «Hoy fue difícil», dijo Eleanor, después de unos metros. Jonathan la miró. «Lo noté». Ella suspiró. «No dicen nada directamente, pero lo dicen todo». Jonathan apretó la mandíbula. «No tienen derecho». Eleanor sonrió con tristeza. «Nunca lo necesitaron». Al llegar a un tramo más tranquilo del camino, Jonathan se detuvo. Se volvió hacia ella, con una seriedad que no buscaba dramatismo. «Escúcheme», dijo. «No voy a fingir que no existe». Eleanor lo miró sorprendida. «¿Qué cosa?» «Esto», respondió él señalando el espacio entre ambos. «Lo que están diciendo, lo que están mirando». Eleanor bajó la vista. «No quiero que lo arrastre conmigo». Jonathan dio un paso más cerca sin tocarla. «No me está arrastrando». Ella levantó la mirada. «Puede perder su trabajo, su lugar aquí». «Mi lugar no está decidido por ellos», respondió con calma, «ni por lo que creen saber». El silencio se tendió entre ambos, cargado de una emoción que no encontraba salida fácil. Eleanor sintió que las lágrimas amenazaban con traicionarla. «No sé si soy lo suficientemente fuerte», confesó. Jonathan extendió la mano lentamente. Eleanor dudó solo un instante antes de aceptar el contacto. Sus dedos se entrelazaron con una suavidad que parecía prometer refugio sin exigir nada. «Lo es», dijo él, «incluso cuando no lo siente». Caminaron el resto del trayecto en silencio, con las manos unidas, conscientes de que aquel gesto no pasaría desapercibido. Y aún así, ninguno soltó. Desde la ventana de la casa, Martha Price los vio acercarse. Su expresión se endureció, pero en sus ojos apareció una sombra de inquietud que no había estado allí antes. Cuando Eleanor entró, Martha habló sin rodeos. «Las cosas están empeorando», dijo. Eleanor dejó la cesta sobre la mesa. «Lo sé». «Ese hombre no debería venir tanto», insistió Martha. «Te expones». Eleanor se volvió lentamente. «No estoy haciendo nada malo». Martha la miró con una mezcla de temor y severidad. «No se trata de lo que haces, se trata de lo que creen». Eleanor respiró hondo. «He vivido toda mi vida según lo que creen». Martha apretó los labios. «Y mira a dónde te ha llevado». El silencio cayó entre ambas como un peso antiguo. Eleanor sostuvo la mirada de su madre sin desafío, pero sin rendición. «Esta vez no voy a esconderme», dijo con suavidad. Martha no respondió de inmediato. Se sentó como si el cansancio la hubiera alcanzado de pronto. «No quiero que te destruyan». «Ya lo intentaron», respondió Eleanor, «y sigo aquí». Martha desvió la mirada. No había palabras para lo que sentía, ni disposición para admitirlo. Esa noche, el rumor llegó a su punto más alto. Eleanor escuchó voces en la calle, risas apagadas, comentarios que no necesitaban ser entendidos para doler. Se sentó junto a la ventana, con la lámpara encendida, sosteniendo un hilo entre los dedos sin coser. Jonathan, a las afueras del pueblo, observaba las luces dispersas con una expresión tensa. Sabía que su sola presencia junto a Eleanor había avivado el juicio, y aún así no sentía arrepentimiento. Sentía más bien una determinación tranquila. Al día siguiente, el doctor Whitman pasó frente al taller y se detuvo. Entró sin saludar, con el gesto grave.
Señora Price, dijo, debemos hablar. Eleanor levantó la vista sintiendo un escalofrío. ¿Sobre qué? Whitman la observó con una mezcla de condescendencia y falsa preocupación. El pueblo está inquieto. No sería prudente alimentar expectativas que, ya sabe. Eleanor sostuvo su mirada. No he alimentado nada. Whitman suspiró. A veces el silencio es lo más sensato. Eleanor respondió con una firmeza que sorprendió incluso a ella. A veces el silencio es una forma de condena. Whitman frunció el ceño y se marchó sin replicar. Eleanor permaneció sentada, con el corazón latiendo con fuerza. Había cruzado una línea invisible. Esa tarde, Jonathan volvió a buscarla. No entró al taller. Esperó afuera, visible, firme. Cuando Eleanor salió, la miró con una ternura que no necesitaba palabras. «Estoy aquí», dijo. Eleanor sintió que el peso del juicio no desaparecía, pero se redistribuía. Ya no recaía solo sobre sus hombros. Caminó hacia él, con el rostro erguido. «No sé cuánto más podré soportar», confesó. Jonathan tomó su mano. «No tiene que soportarlo sola». No hubo promesas grandilocuentes, solo esa presencia constante, ese afecto que no se escondía ni se defendía con gritos. Un amor que comenzaba a tomar forma en medio del ruido, decidido a existir incluso bajo el peso del juicio. Y en Silver Creek, donde el desprecio solía ser más fuerte que la compasión, aquella elección silenciosa se convirtió en el acto más audaz de todos. La mañana amaneció cubierta por un cielo bajo y opaco, como si Silver Creek presintiera la fragilidad de lo que estaba por ocurrir. Eleanor Price despertó con una sensación distinta, más profunda que el miedo cotidiano que había aprendido a tolerar. No era solo el peso del juicio, ni el murmullo persistente del pueblo, era una inquietud física, una opresión suave pero constante, que le recorría el cuerpo y le exigía atención. Se sentó despacio en la cama, apoyando los pies en el suelo frío. Al incorporarse, un mareo repentino la obligó a aferrarse al borde del colchón. Respiró hondo, con cuidado, como si el aire pudiera romperse si lo tomaba con demasiada prisa. Cerró los ojos y esperó. El latido en su pecho se acompasó lentamente, pero el temblor no desapareció del todo. Desde la cocina llegó el sonido de una taza apoyándose sobre la mesa. Martha Price estaba despierta desde temprano, como siempre. Eleanor se levantó y caminó hasta la puerta, consciente de cada paso. Al entrar, encontró a su madre de espaldas, preparando el desayuno con movimientos rígidos. «¿Te sientes bien?», preguntó Martha sin volverse, como si hubiera percibido algo en el silencio. Eleanor dudó. Un poco cansada. Martha asintió, pero esta vez se volvió. Sus ojos oscuros se detuvieron en el rostro pálido de su hija. No dijo nada más, pero algo en su expresión cambió, una preocupación contenida que no se atrevía a nombrar. Eleanor salió poco después rumbo al taller, aunque cada paso parecía más pesado que el anterior. El aire le resultaba denso, y el sonido del pueblo, normalmente familiar, le llegaba como un eco distante. Al abrir la puerta del taller, tuvo que apoyarse en el marco un instante antes de entrar. Encendió la lámpara y se sentó frente a la mesa. Intentó coser, pero la aguja temblaba entre sus dedos. Dejó el trabajo a un lado y cerró los ojos, apoyando la frente en la palma de la mano. Fue entonces cuando el dolor apareció. No fue un golpe brusco, sino una presión profunda en el vientre, seguida de una punzada que la hizo contener el aliento. Eleanor se enderezó con dificultad, sintiendo cómo el miedo se abría paso con una fuerza nueva, distinta a todo lo que había sentido hasta entonces. «Tranquila», se dijo en voz baja, pero la palabra sonó hueca. El dolor volvió, más intenso. Eleanor se levantó, tambaleante, y dio unos pasos hacia la puerta. No podía quedarse sola. No ahora. Cuando Jonathan Miller apareció frente al taller esa mañana, supo de inmediato que algo
no estaba bien. No fue un presentimiento vago, sino una certeza que le apretó el pecho al ver la puerta entreabierta y el interior en penumbra. «Eleanor», llamó, entrando sin quitarse el sombrero. La encontró sentada en una silla, con una mano apoyada en el vientre y el rostro pálido. Al verlo, sus ojos se llenaron de una angustia que no necesitaba palabras. «Jonathan», murmuró. Él cruzó el espacio que los separaba en 2 pasos y se arrodilló frente a ella, sin tocarla de inmediato, buscando su mirada. «¿Qué ocurre?», preguntó con voz firme, aunque por dentro algo se quebraba. «Me duele», respondió ella, apenas audible, «y tengo miedo». Jonathan no dudó más. Tomó su mano con cuidado, sintiendo el frío en sus dedos. «Vamos a casa», dijo. Despacio. La ayudó a ponerse de pie, sosteniéndola con una delicadeza absoluta. Eleanor se apoyó en él sin resistencia, como si su cuerpo reconociera en ese gesto un refugio necesario. Cada paso fue un esfuerzo compartido. Jonathan ajustó el paso al de ella, atento a su respiración, a la tensión de sus músculos. El trayecto se le hizo interminable. El pueblo los observaba, pero Jonathan no levantó la vista. No le importaban las miradas en ese momento. Todo su mundo se reducía a la mujer que sostenía entre sus brazos, a la necesidad urgente de llevarla a un lugar seguro. Al llegar a la casa, Marta abrió la puerta antes de que llamaran. Su mirada se detuvo en Eleanor, y el gesto severo se quebró. «¿Qué pasó?», preguntó, avanzando hacia ellos. «No se siente bien», respondió Jonathan. «Necesita recostarse». Marta asintió de inmediato. Ayudó a Eleanor a entrar y la acomodó en la cama, retirándole el chal con manos temblorosas. Eleanor respiraba con dificultad, aferrada a la mano de Jonathan como si soltarla fuera impensable. Marta observó la escena en silencio, con una mezcla de temor y algo más profundo que no sabía cómo enfrentar. «Voy por el doctor», dijo al fin. Jonathan negó con la cabeza. «Espere». Marta frunció el ceño. «No es momento para dudas». Jonathan sostuvo la mirada de la mujer. «No quiero que la alteren más». Eleanor apretó la mano de él con fuerza. «No quiero estar sola», susurró. Marta dudó un instante más. Luego asintió. «Me quedaré». El tiempo se volvió espeso. Eleanor cerraba los ojos cuando el dolor arreciaba y los abría, buscando el rostro de Jonathan. Él no se movió de su lado. Le hablaba en voz baja, palabras simples que no prometían nada, pero que la anclaban al presente. «Estoy aquí», repetía. «Respire conmigo». Eleanor seguía su ritmo, aferrándose a esa voz que parecía sostenerla cuando todo lo demás se desmoronaba. Tras un largo rato, el dolor comenzó a ceder. Eleanor quedó exhausta, con la respiración irregular, pero el alivio fue evidente. Jonathan soltó el aire que no se había dado cuenta de estar conteniendo. Marta se acercó despacio. «Esto no es normal», dijo con voz baja. «Debe verla un médico». Eleanor abrió los ojos. «No quiero», comenzó, pero se detuvo, vencida por el cansancio. Jonathan la miró. «Será mejor saber», dijo con suavidad, «lo que sea que esté ocurriendo». Eleanor asintió, con una resignación temblorosa. El doctor Whitman llegó horas después, con su maletín y su expresión grave. Observó a Eleanor con una mezcla de profesionalismo y cierta incomodidad que no pasó desapercibida para Jonathan. «Necesito examinarla», dijo. Jonathan se levantó, dispuesto a retirarse, pero Eleanor lo detuvo. «Quédese», pidió. Whitman frunció el ceño, pero no objetó. Realizó su examen en silencio, con gestos medidos. Eleanor observaba el techo, aferrada a la mano de Jonathan, que permanecía inmóvil junto a la cama. El doctor se enderezó al final y permaneció callado unos segundos. Luego habló con una cautela inusual. «Lo que ocurre es particular». Marta dio un paso adelante. «¿Qué quiere decir?». Whitman carraspeó. «Señora Price, usted no solo está embarazada». Eleanor sintió que el mundo se detenía. «¿No solo?», repitió con un hilo de voz. Whitman miró sus notas, luego a Eleanor, luego a Jonathan.
Es un embarazo múltiple. El silencio fue absoluto. Jonathan sintió que el aire le faltaba. ¿Está diciendo? 2, confirmó el doctor. 2 latidos. Eleanor cerró los ojos, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas, no de alegría aún, sino de una emoción demasiado grande para nombrarla. ¿Es peligroso?, preguntó Jonathan con la voz tensa. Requiere cuidado, respondió Whitman. Mucho cuidado, pero es posible. Marta se llevó una mano al pecho. No dijo nada, pero su rostro reflejaba una conmoción que iba más allá de la sorpresa. Whitman guardó sus instrumentos y se dirigió a Eleanor. Deberá reposar, evitar esfuerzos y mantener la calma. Eleanor abrió los ojos y lo miró. ¿Es real?, preguntó con una mezcla de incredulidad y temor. Whitman asintió. Es real. Cuando el doctor se marchó, la habitación quedó sumida en un silencio cargado de respiraciones contenidas. Jonathan se sentó al borde de la cama, sin soltar la mano de Eleanor. 2, murmuró ella, como si probara la palabra. Jonathan la miró con una ternura que le apretó el pecho. 2 corazones, dijo, latiendo. Eleanor volvió el rostro hacia él. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de una luz nueva. Tengo miedo, confesó. Jonathan inclinó la cabeza hasta que su frente rozó la de ella, un contacto leve, respetuoso, cargado de una emoción profunda. Yo también, admitió, pero no me iré. Eleanor respiró hondo, sintiendo ese roce mínimo como un ancla. No quiero que esto lo destruya. Jonathan levantó la cabeza y la miró con firmeza. Esto no me destruye, me da un lugar. Marta observaba desde la puerta, en silencio. Por primera vez, la dureza de su expresión se había resquebrajado del todo. No dijo nada, pero dio un paso atrás, dejando a Eleanor y Jonathan a solas. Eleanor cerró los ojos agotada. Jonathan permaneció allí, sosteniendo su mano, observando el ritmo tranquilo de su respiración. 2 latidos. La idea se instaló en su mente como una verdad abrumadora y luminosa a la vez. No sabía qué vendría después. No sabía si el pueblo sería cruel o si el miedo volvería con más fuerza. Pero en ese instante, con la luz filtrándose por la ventana y la mano de Jonathan sosteniendo la suya, Eleanor sintió algo que no había sentido en años. No estaba sola. Y en el silencio de esa habitación, mientras 2 corazones nuevos comenzaban a reclamar su lugar en el mundo, el amor que había nacido sin promesas se afianzó con una certeza tranquila, dispuesto a sostenerlos incluso frente a lo imposible. La noche cayó sobre Silver Creek con una lentitud inquietante, como si el cielo se negara a desprenderse del día. Las nubes se habían reunido desde el atardecer, densas y bajas, ocultando las estrellas y apagando la luna. El aire estaba cargado de un silencio expectante, interrumpido solo por el crujir ocasional de la madera y el murmullo lejano del viento recorriendo las calles. En la casa de los Price, la lámpara de aceite ardía con una luz temblorosa. Eleanor yacía recostada sobre la cama pálida, con el cabello húmedo pegado a las sienes. Su respiración era irregular, profunda, como si cada aliento tuviera que abrirse paso con esfuerzo. Martha Price se movía por la habitación con pasos rígidos, llevando agua, acomodando mantas, evitando mirar demasiado tiempo el rostro de su hija. Jonathan Miller permanecía de pie junto a la cama, sin quitarse el abrigo. Sus manos, grandes y firmes, se aferraban al respaldo de la silla como si esa madera fuera lo único capaz de sostenerlo. Había pasado horas allí, sin moverse, atento a cada cambio en el rostro de Eleanor, a cada gesto mínimo que indicara dolor o alivio. Eleanor abrió los ojos y buscó su mirada. «Jonathan», murmuró. Él se inclinó de inmediato, acercándose lo justo para que ella no tuviera que esforzarse. «Estoy aquí». Ella apretó los labios conteniendo un gemido. «No quiero que esto...» comenzó, pero la frase se perdió en un jadeo.
Jonathan tomó su mano con cuidado, sintiendo el pulso acelerado bajo su piel. «Míreme», dijo con voz baja. «Respire conmigo». Eleanor obedeció. Inhaló, exhaló. El dolor avanzaba en oleadas, profundas, implacables. Cada una la dejaba más exhausta, pero también más consciente de que aquello no podía detenerse. Marta se detuvo junto a la cama. «Debí haber llamado antes», murmuró, con una angustia que apenas lograba ocultar. Jonathan no la miró. «No la culpe ahora». Marta apretó los labios conteniendo una respuesta. Se acercó a Eleanor y le pasó un paño húmedo por la frente. «Resiste», le dijo, con una firmeza que no admitía réplica. «Eres más fuerte de lo que crees». Eleanor cerró los ojos. Aquellas palabras, dichas tantas veces en otros contextos, adquirían ahora un peso distinto. El primer llanto se escuchó en la calle cuando el dolor alcanzó un punto que ya no permitía contención. Eleanor se arqueó ligeramente, aferrándose a la mano de Jonathan con una fuerza que lo sorprendió. «No me deje», susurró. «No», respondió él de inmediato. «No me iré». El tiempo se volvió una sucesión confusa de respiraciones, de voces bajas, de pasos apresurados. Afuera, algunas luces se encendieron en casas vecinas. La noticia se había propagado sin necesidad de palabras. La mujer que todos habían juzgado, la que había sido señalada durante años, estaba luchando por traer vida al mundo. El doctor Whitman llegó entrada la noche, con el maletín en la mano y el ceño fruncido. Al cruzar el umbral, se detuvo un segundo, como si el peso de la situación lo obligara a reconsiderar cada paso. «¿Cómo está?», preguntó, acercándose a la cama. «Con dolor», respondió Eleanor sin rodeos. Whitman asintió y comenzó a dar instrucciones, rápidas y precisas. Marta obedecía sin cuestionar, moviéndose con una eficiencia que contrastaba con su habitual rigidez emocional. Jonathan permanecía junto a Eleanor, siguiendo cada indicación, sosteniéndola cuando el dolor la obligaba a perder el aliento. Las horas pasaron con una lentitud desesperante. El sudor empapaba la frente de Eleanor, y cada contracción parecía arrancarle un fragmento de fuerza. Jonathan sentía el miedo como una presión constante en el pecho, pero no se apartaba. Le hablaba en susurros, palabras simples que no prometían nada más allá de su presencia. «Estoy aquí», repetía, «míreme, no está sola». En un momento de quietud breve, Eleanor abrió los ojos y lo miró con una claridad que lo estremeció. «Si no salgo de esta...», comenzó. Jonathan negó con la cabeza de inmediato. «No diga eso. Escúcheme», insistió ella con una voz frágil pero firme. «Quiero que sepa que haberlo conocido fue lo único que hizo que valiera la pena arriesgarme». Jonathan sintió que la garganta se le cerraba. Inclinó la frente hasta rozar la de ella, un gesto mínimo, cargado de una intimidad profunda. «No me hable como si se estuviera despidiendo», dijo en voz baja. «Va a salir de esta, los tres». Eleanor esbozó una sonrisa débil. «Siempre tan seguro». «Cuando se trata de usted», respondió él. «Sí». El grito que siguió rompió el aire. El primer nacimiento llegó con una intensidad que dejó a Eleanor sin fuerzas. Jonathan sostuvo su mano, sintiendo cómo su cuerpo temblaba bajo el esfuerzo final. Un llanto agudo llenó la habitación. «Es un niño», anunció el doctor, con una sorpresa apenas disimulada. Jonathan sintió que el mundo se detenía. Marta se llevó una mano a la boca, incapaz de hablar. Eleanor cerró los ojos agotada, con lágrimas silenciosas deslizándose por sus mejillas. «¿Está bien?», preguntó con un hilo de voz. «Está fuerte», respondió Whitman. «Muy fuerte». Pero no hubo tiempo para el descanso. Eleanor apenas había recuperado el aliento cuando el dolor regresó. Más intenso, más exigente. El miedo se apoderó de la habitación. «Hay otro», dijo el doctor, con urgencia contenida. Jonathan sintió que el corazón le golpeaba el pecho con violencia. «Resista»,
le dijo a Eleanor, con una voz que buscaba ser firme, aunque por dentro todo temblaba. Eleanor apretó los dientes, reuniendo fuerzas que no sabía que aún tenía. Se aferró a Jonathan, a su voz, a su presencia, como si fuera la única ancla en medio de una tormenta. El segundo nacimiento fue más difícil, el tiempo parecía dilatarse, cada segundo una eternidad. Eleanor gritó, lloró, respiró como pudo. Marta sostenía su otra mano, con el rostro desencajado, murmurando palabras que no eran oraciones, sino súplicas. Finalmente, un segundo llanto se alzó, claro y firme, rompiendo la tensión como un rayo de luz. «También está bien», dijo el doctor.